Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a comentar la ley de Boyle-Marriott. ¿En qué consiste la ley de Boyle-Marriott? Pues básicamente consiste en el estudio de la variación que puede experimentar cuando trabajamos con un gas en un recipiente a temperatura constante y analizaremos cómo varían la presión al modificar el volumen y a la inversa. Analizaremos el cambio experimentado por la presión cuando modifiquemos el volumen. Entonces, empezamos inyectando una cierta cantidad de gas en el interior de un recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, las partículas de gas, como podemos ver en este recipiente, se están moviendo de forma continua y tenemos, y es importante remarcar, el hecho de que la temperatura debe permanecer constante. Así pues, estas partículas, como estamos viendo, no paran de moverse, de colisionar entre sí y de colisionar contra las paredes del recipiente. Si ponemos un contador de colisiones y analizamos a 300 Kelvin, simplemente siempre vamos a estar siempre a esta temperatura, vamos a ver en estas condiciones, con un recipiente que tiene un tamaño, como podemos observar aquí, simplemente veremos que en estas condiciones las colisiones que experimentan las partículas del gas en el interior del recipiente contra las paredes del mismo son de 35 a 300 Kelvin. Si reducimos el volumen a la mitad, como podemos observar, en esta situación volvemos a analizar el número de colisiones por unidad de tiempo y observamos que evidentemente las colisiones que se provocan o que se producen, mejor dicho, son mayores en esta situación. Es decir, traducido esto en términos de presión, aquí oscilamos una presión de entre 10 y 11 atmósferas, sin embargo, si duplicamos el volumen, vemos cómo la presión va a decrecer hasta el valor de aproximadamente alrededor de 5 atmósferas. Más aún, si aumentamos el volumen todavía más, ¿de acuerdo? El valor de la presión disminuye todavía de forma considerable. Si inyectamos en el mismo recipiente mayor cantidad de gas, evidentemente el número de colisiones que se van a provocar en esta situación entre partículas, entre sí y contra las paredes del recipiente, evidentemente va a ser mayor, lo cual se traduce en un aumento de la presión. Es decir, definiremos la presión como el número de colisiones de las partículas del gas con las paredes del recipiente. Es decir, la relación entre presión y volumen, siempre y cuando trabajemos a temperatura constante, como estamos observando, todas las medidas se han realizado a 300 Kelvin, es decir, a 23 grados centígrados, entonces observamos una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. Es decir, al disminuir el volumen, observamos cómo aumenta la presión del recipiente. Así pues, si representamos estas magnitudes en una misma gráfica, ponemos la presión en el eje vertical y el volumen que ocupa en el eje horizontal, siempre y cuando, insisto, es importante tener en cuenta que la temperatura debe permanecer constante, sin modificaciones de temperatura. En esta situación observamos que ambas magnitudes son inversamente proporcionales, como podemos apreciar en esta curva, donde vemos cómo al aumentar el volumen disminuye el valor de la presión o al contrario, al disminuir el volumen aumenta el valor de la presión. Básicamente, lo que se viene cumpliendo en esta situación es que el producto de ambas variables, es decir, el producto de presión por volumen, permanece constante siempre y cuando no modifiquemos la temperatura de trabajo. ¿De acuerdo? Y esto es la conclusión fundamental que podemos deducir de la ley de Boyle-Marriott. Y ya para acabar, solamente comentar que el material utilizado para la elaboración de este vídeo ha sido el simulador de la Universidad de Colorado y la gráfica que aparece ha sido obtenida del libro de texto de tercero de la ESO de Física y Química de la editorial Anaya. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.